medida que el país se merece. No apoyaremos la impunidad, dijo. Interviene en este momento la asambleísta Sofía Espín. Quizás será un día desconocido como las argumentaciones que, sin vergüenzas, con cinismo, con desparpajo, hemos escuchado hoy día los argumentos de dos vocales del Consejo de la Judicatura. Hoy día hemos visto a los corruptos envalentonados. Realmente hoy día va a quedar marcado en la historia de los juicios políticos del país y de esta Asamblea Nacional. Primero, el señor vocal Juan José Murillo, interpelado por los audios que salieron en el medio digital La Posta, en donde hay un evidente cometimiento de un delito de tráfico de influencias. Y el señor viene aquí envalentonado a decirnos que el tráfico de influencias no implica llevarlo a un juicio político. Señor Murillo, la primera responsabilidad de un funcionario público es cumplir y hacer cumplir la ley. Y usted era vocal del Consejo de la Judicatura. ¿No tiene un poco de vergüenza habernos venido aquí a dar ese argumento? Se le cayó el artículo 255, responsabilidad política del Código Orgánico de la Función Judicial. Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la ley. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia judicial interna, que es lo que hemos escuchado, los audios que nos ha expuesto el interpelante, el señor asambleísta Carlos Vera. En el audio con claridad meridiana se escucha lo que dice el señor Murillo. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema, porque no va a ir por buen camino, es decir, no va a ir en una línea de derechos, dejando clarísima su interés por persuadir a un juez para un dictamen determinado, para beneficiar a una expresidenta, la señora Guadalupe Llore, para interferir en esta Asamblea Nacional. Eso es lo que quería hacer el señor Murillo. Pero para el señor Murillo eso no es causal para llevarlo a este juicio político. Por favor, ¿qué les estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestros niños de herencia? Esto da vergüenza. Estamos hablando de un caso en donde la Fiscalía General del Estado ya se pronunció con fecha 7 de junio del 2023 en contra del vocal Juan José Murillo y la vocal Maribel Barreno por el presunto delito de tráfico de influencia, mencionando que se tiene un caso sólido sobre un presunto abuso de cargo que además buscaba interferir en otra función del Estado. La Asamblea va a permitir que eso se repita, que en algún momento en el futuro otro vocal llame a presionar a un juez para que volvamos a poner a la presidencia a alguien que ellos quieren. Eso no puede volver a ocurrir. Murillo debe ser censurado para que nunca más ocurra lo que ha pasado, lo que pretendieron que pase con la señora Guadalupe Llori. La Fiscalía General del Estado nos mandó este oficio como parte de los documentos que solicitó la Comisión de Fiscalización. En cuanto al vocal Fausto Murillo y su responsabilidad dentro de este punto, es no haber acatado el artículo 422 del COIP, que en su inciso primero establece que la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública, tiene el deber de denunciar. Tiene el deber de denunciar. Al omitir esto, permitió el señor Murillo que Murillo y Barreno sigan siendo vocales, solapando y encubriendo un presunto delito. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué el expresidente del Consejo de la Judicatura, vocal Murillo, no hizo nada con los audios de La Posta que escandalizaron al país? Pero ¿cómo iba a hacer algo en contra de ellos si gracias a ellos llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura? Pues, obviamente, eran parte del mismo grupo, parte del mismo tongo, y vienen aquí a querernos dar lecciones de moral. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Sobre la arrogación de funciones, aquí también el señor Murillo nos ha dicho, pues que el señor Román, ¿verdad? Que el doctor Román
no podía ser elegido presidente del Consejo de la Judicatura, pero también se le cayó al señor Murillo el artículo 179 de la Constitución de la República. ¿Cuál es el argumento del señor Murillo por el cual dice que el doctor Román no podía ser presidente del Consejo de la Judicatura cuando renuncia la presidenta en ese momento, la señora Maldonado? ¿Cuál es el argumento? Que el nombre de él no venía de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Leo el artículo 179. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. ¿Verdad? Este es el argumento del señor Murillo, que el doctor Román no venía de la Corte Nacional de Justicia y por eso tuvieron que elegirlo a él, por supuesto. La pregunta que se tiene que hacer el Pleno de la Asamblea Nacional es si acaso él venía, pues, de la Corte Nacional de Justicia, de la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. Lo ha dicho con claridad, no venía tampoco de la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. Él se arrogó una función. Él venía de la fuente de la Asamblea Nacional, es decir, en contubernio con el señor Murillo y con la señora Barreno, se hizo nombrar presidente de la Judicatura. Y así lo dice, no la Revolución Ciudadana, así lo dice la Corte Constitucional, que emite un pronunciamiento contundente a favor del doctor Román. Un pronunciamiento contundente. En el párrafo 108 menciona lo siguiente: se constata que la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura se ejerció al margen del ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que los 3 vocales que asaltaron el Consejo de la Judicatura rompieron la ley. Rompieron la ley. Eso está ahí y no lo dice nadie de la Revolución Ciudadana, lo dice la Corte Constitucional. Se ejerció al margen del ordenamiento jurídico, pues se emitieron la resolución impugnada haciendo alusión a lo que dispone los artículos 179 de la Constitución de la República y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial de forma parcial y aislada. O sea, tomaron la parte que les convenía. Nos queda claro que extralimitaron sus funciones. Fueron ellos quienes no respetaron la ley. Son ellos los corruptos. Son ellos los corruptos. Y no admito que vengan acá a venirnos a dar lecciones de moral. Pero para esto también encontramos en la comisión el reparto de puestos que ocurrió en medio del anterior juicio político llevado a cabo por nuestra compañera vicepresidenta Viviana Veloz y el asambleísta Almeida. Esta es una información que nos llega en medio del proceso de juicio político y lo conocen todos los vocales. Esta información da cuenta que en medio del juicio político anterior en contra del señor Murillo repartieron cargos. Y yo no sé cuál pasquín habla el asambleísta Velasco. Esta información es oficial. Nos la envía el Consejo de la Judicatura. Más de 30 puestos fueron entregados en el anterior juicio político en contra del señor Murillo. Algunos ejemplos. No tenía el caso del hijo del señor Velasco. No tenía el caso. Pero eso también ya lo determinará en su momento si hubo o no hubo reparto la Fiscalía. Porque vamos a poner esta denuncia en la Fiscalía. Aquí hay algunos casos. La señora Yadira Santi, designada como nueva directora del Consejo de la Judicatura en Pastaza, en el mismo momento en que se llevaba el juicio político. Hermana de Marlon Santi, coordinador de Pachacutic. Es la verdad. Están los papeles. Está la firma del señor Murillo. Reparto de puestos. Reparto de puestos. ¿Acaso vienen los asambleístas aquí a beneficiar a su familia? León Falconi Francesca, hija del ex asambleísta Francisco León. Pablo Pasquel Ruiz, primo del ex asambleísta Mario Ruiz. Más de 30 puestos repartidos. La gravedad de estos descubrimientos es el reparto descarado que se dio para evitar que dentro de este juicio político se dé la censura. Espero sinceramente que en este momento no esté ocurriendo lo mismo y que esta nueva asamblea
sin dejarse atemorizar con los cuentos de que se beneficia a una bancada, a un partido. Ya lo dijo mi compañera Pamela Falconi, a la señora Celi, Pamela Aguirre. Ya lo dijo nuestra compañera Pamela Aguirre. No conocemos a la señora Celi, fue nombrada en el Trujillato. Basta de meterle miedo que van a beneficiar. Por beneficiar a una bancada, vamos a permitir la corrupción. Solamente para terminar rápidamente, nos han dicho que ellos no han incumplido funciones. Dentro de la rendición de cuentas del año 2022, hay esta información, está publicada en la página del Consejo de la Judicatura. Dice, si bien existen 436 dependencias judiciales a nivel nacional en funcionamiento, el 28%... Se le acabó el tiempo, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Esta información está en la página del Consejo de la Judicatura. Es hora de que la nueva asamblea mande a la casa a estos malos funcionarios culpables del desastre del sistema. Señores legisladores.